Un colosal Donnarumma permite al Paris Saint-Germain sobrevivir ante un Aston Villa que cayó con orgullo y teniendo las ocasiones como para forzar la prórroga. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions 2024-2025. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain acaba de caer derrotado por 3-2 en Villa Park en Inglaterra frente al Aston Villa, pero se clasifica gracias a la victoria que logró por 3-1 como local en el Parque de los Príncipes. La semana pasada se clasifica el conjunto de Luis Enrique para las quintas semifinales de su historia gracias a resistir, gracias a un nivel absolutamente colosal del que venía siendo su principal debilidad, una de sus principales debilidades en el aspecto individual en eliminatorias de Champions de temporadas anteriores. Estoy hablando de un Gianluigi Donnarumma que ha estado absolutamente colosal en una segunda parte en la que el guardameta italiano ha firmado 4 paradones tremendos para evitar que Rashford en 2 ocasiones, que Tielemans y también finalmente el bueno de Marco Asensio fuesen capaces de marcar ese tanto extra que llevase el partido a la prórroga y que llevase al alambre, una eliminatoria que nos ha vuelto a demostrar por qué las eliminatorias de la Champions solo se pueden comparar a nivel de dramatismo, a nivel emocional, a nivel de aura, de las cosas que pasan, de los goles, de esa combinación de goles en 1, 2, 3, 4 minutos, tremendo lo que ocurre, el ambiente que se forma, la magia que hay alrededor de las eliminatorias de Champions que nos han vuelto a recordar en el día de hoy porque solo se pueden comparar con el dramatismo, por lo que significan a nivel emocional para los futbolistas con las eliminatorias de los mundiales y también podríamos decir incluso de las Eurocopas. No hay nada igual, las eliminatorias de Champions nos han vuelto a demostrar que son muy especiales, por eso es la competición que todos los futbolistas sueñan con jugar en el día a día y muchos de ellos hacen tremendos esfuerzos por conseguir ese sueño. La Champions League ha permitido al Paris Saint-Germain, sobreviviendo en el día de hoy en Villa Park, sumar su quinta aparición en semifinales, la segunda consecutiva en la época de Luis Enrique. 1995 fue la primera, 2020, 2021, 2024 y en esta ocasión 2025. Ya sabéis, en 2020 el conjunto francés fue capaz de superar al RB Leipzig en esa Champions, en esas eliminatorias de la pandemia, en plena pandemia, y se metió en su primera y única final de esta competición. Veremos si finalmente el Paris Saint-Germain se termina enfrentando al Real Madrid o al Arsenal. En cualquier caso tendrá una nueva oportunidad para intentar pelear por un título que aún no ha conseguido y hoy ha sido capaz de sobrevivir ante un Aston Villa que, como os digo, pues pese a ponerse 0-2, comenzar en esos primeros 28 minutos 0-2, no ha dejado de creer, no ha dejado de intentarlo, no ha dejado de empujar, no ha dejado de sumar ocasiones y finalmente ha llegado esa remontada en el minuto 58 de partido con el 3-2 de Konsa que, pues hacía pensar que la remontada es posible. El conjunto de Unai Emery ha tenido las ocasiones suficientes más allá de ese 3-2 para haber anotado el 4-2 que llevase el partido a la prórroga, incluida una en el último segundo de Jan Madsen en un remate de volea del futbolista holandés que ha sacado bajo palos un Pacho que ha hecho también un partido, al igual que Marquinhos, de muchísimo nivel, teniendo que apagar muchos fuegos, siendo los bomberos junto a Donnarumma que nos permiten entender por qué el Paris Saint-Germain ha logrado finalmente sobrevivir y no terminar recibiendo ese cuarto gol. El Aston Villa, pues se va de esta edición de la Champions League tan solo habiendo cedido un empate como local. Más allá, todo el resto de partidos como local en Villa Park han sido victorias para el conjunto de Unai Emery, que ha tenido también a un Pau Torres espectacular en la segunda parte, un Marcus Rashford que no ha dejado de liderar, de tirar del carro, que ha dejado la asistencia del 3-2 y que pues ha obligado a Donnarumma a tener que hacerle 2 auténticos paradones para frenar la tormenta perfecta que ha creado hoy un ganador de Champions en su estadio como es el Aston Villa en Villa Park en Birmingham. Espectacular el rendimiento
de un Aston Villa al que obviamente, bueno, pues hay que despedir con honores de esta Champions League, ya que como sabéis, bueno, pues hizo un grandísimo papel en esa fase liga, ganando por ejemplo al Bayern, ha llegado hasta estos cuartos de final aprovechando también unos emparejamientos previos, bueno, pues asequibles, demostrando esa superioridad al conjunto del técnico vasco, que hoy, bueno, pues ha caído de nuevo en competición europea frente a un Luis Enrique que le había ganado en los dos enfrentamientos o en las dos eliminatorias previas, podríamos decirlo, esa que enfrentó al Paris Saint-Germain con el Barça, que terminó en remontada del conjunto azulgrana, y también en un partido de Supercopa Europea entre ese mismo Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, que en ese momento entrenaba el bueno de Unai Emery. Dicho esto, he explicado lo que significa, las claves, un poquito más, lo más importante de lo que nos deja este resultado de la eliminatoria entre Aston Villa y Paris Saint-Germain. Ahora sí, como siempre, nos metemos a intentar profundizar un poquito más. Comenzamos por los 11, donde, bueno, pues había un cambio en la alineación que utilizaba Unai Emery con respecto al partido de ida. Entraba Onana para formar ese doble pivote con Cámara, salía del 11 Ramsey y Tielemans adelantaba su posición a esa zona de las tres mediapuntas. McGinn caía un poquito más a la banda izquierda, pero con Unai Emery utilizando su habitual 3-2-4-1 que ya viene utilizando desde su etapa en el Villarreal, y defendiéndose en 4-4-2 frente a un Paris Saint-Germain que también, bueno, pues se impone esa misma forma de atacar, pero siempre con mucha movilidad, mucho intercambio de posiciones, pero intentando, bueno, pues sobre todo en situaciones de salida, de construcción de los ataques, tener un poquito más, bueno, pues esas posiciones algo más preestablecidas, aunque, como digo, con mucho intercambio de posiciones, sobre todo por dentro, los jugadores del técnico asturiano. En un partido que ha comenzado, bueno, pues con el Aston Villa demostrando por qué Unai Emery, bueno, pues había utilizado o había ideado su plan de partido a través de ese doble pivote muy físico, Onana Cámara, el Aston Villa como se preveía, presionando muy arriba, ganando duelos, imponiéndose en ese centro del campo y bueno, pues generando ya desde los primeros segundos del partido en acciones a balón parado, con Tielemans prolongando una acción de córner que se ha paseado por el área pequeña y que a punto ha estado de rematar Onana, lo ha rechazado finalmente Joao Neves, que lo ha sacado prácticamente cuando el balón se llegaba a la cabeza del futbolista belga. Una acción también de esos robos del Aston Villa, sobre todo en la zona del centro del campo, con Onana y con Cámara, lo vuelvo a repetir, imponiéndose en un Aston Villa que es cierto que no era capaz de robar en primera línea cuando presionaba arriba, pero que sí, al tener las líneas tan juntitas, con su línea defensiva muy adelantada, bueno, pues obligaba al Paris Saint-Germain a tener que hacer bueno, pues toques muy precisos en espacios reducidos, y ahí el Aston Villa ha podido comenzar a robar, ha podido comenzar a tener esas transiciones que se han convertido en acciones o en llegadas que podían haber sido de peligro, pero que han terminado, bueno, pues sobre todo en esas iniciales, no quedando en nada por grandes acciones defensivas, principalmente de Marquinhos y también de William Pacho. En la primera acción en la que el Paris Saint-Germain ha podido correr, como ya vimos en la segunda parte en el Parque de los Príncipes, el conjunto francés ha vuelto a demostrar que tiene jugadores muy autosuficientes, jugadores con un nivel de velocidad y obviamente un nivel técnico brutal, y han terminado Arraf, el bueno de Arraf, que hoy para mí tiene un papel fundamental por cómo, sobre todo en los últimos 15-20 minutos, ha tirado el carro, no ha dejado de atacar, ha sumado ocasiones, le ha dado un poquito de oxígeno a su equipo cuando lo podía estar pasando muy mal. Arraf llegaba, aprovechaba un mal rechace, un mal desvío de Dibu Martínez, y llegando desde atrás, sorprendiendo en esa contraponía el 0-1 en el minuto 11, que podía calmar las aguas, ¿no? Que podía bajar las revoluciones de un Aston Villa que no se ha dado por vencido, que ha seguido creyendo, que ha seguido empujando, y que pese a que el Paris Saint-Germain ha comenzado a tener algunas posesiones largas, bueno, la realidad es que el conjunto de Unai Emery no se ha desconectado, no le han bajado, bueno, pues esas ganas, ¿no?, de ir hacia adelante, y la realidad es que el conjunto inglés ha seguido apretando, ha seguido teniendo esos robos de balón que le permitían llegar, que le permitían pisar el área rival, pero que no han acabado en grandes disparos frente a la portería de Donnarumma, en alguna ocasión porque, bueno, pues los jugadores del conjunto inglés yo creo que no tomaban buenas decisiones, no terminaban disparando en acciones que podían hacerlo, también principalmente porque Marquinhos, para mí en ese inicio de partido, ha tenido un gran nivel, sobre todo en la primera parte, creo que ha estado bastante bien
ante un Marcus Rashford que bueno, nos ha vuelto a dar una versión, sobre todo en la segunda parte, de un nivel absolutamente tremendo. Hacía años que no veíamos al delantero, el ex del Manchester United, a este nivel. Con esas grandes acciones defensivas de Pacho y de Marquinhos, con las recuperaciones de Cámara y de Onana en el centro del campo, el partido obviamente parecía claro. El Paris Saint-Germain quería tener el balón, quería intentar bajarle el ritmo al encuentro, y el Aston Villa todo lo contrario, revolucionarlo, recuperar cerca del campo rival o en ese círculo central, y a partir de ahí poder transitar para encontrar a sus tres mediapuntas y a un Marcus Rashford que con espacios obviamente puede hacer muchísimo daño. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que en una acción que a punto ha estado en una presión alta del Paris Saint-Germain, del Aston Villa, de Onana, que a punto ha estado en generar una ocasión muy clara al conjunto de Unai Emery, ha terminado llegando otra acción con espacios del Paris Saint-Germain, que se ha convertido gracias a Nuno Mendes en el tanto del 0-2, y obviamente en un jarro de agua fría absolutamente brutal para el conjunto de Unai Emery, que veía como las opciones de llevar el partido a la prórroga como mínimo se le escapaban con ese 0-2, con esa gran eficacia que ha tenido un Paris Saint-Germain que bueno, pues ha tenido hoy en sus laterales a los goleadores, algo que no extraña por el nivel, por el estado de forma y por la proyección que tienen estos futbolistas, que siempre creen que siempre llegan, porque tienen un recorrido, una velocidad absolutamente espectacular. Minuto 28, 0-2 para el Paris Saint-Germain. Obviamente todo parecía indicar que la eliminatoria estaba absolutamente finiquitada. El conjunto de Unai Emery tenía 4 goles de diferencia, ¿no? Tenía que marcar 4 goles al Paris Saint-Germain en 60 minutos de partido. Parecía misión imposible hacerle eso a uno de los equipos junto al Barça más en forma de la competición, el gran favorito junto a los azulgranas para levantar este título, pero aún así el Aston Villa ha seguido creyendo, ha seguido imponiendo ese plan de partido, pese a esas posesiones, bueno, pues de una buena cantidad de pases del Paris Saint-Germain, pero el Aston Villa que no se hundía, arriesgaba, mantenía la línea muy adelantada, y finalmente Onana y Cámara, que seguían recuperando balones, bueno, pues ya sea en duelos, ya sea en acciones de estar bien colocado y terminar cortando una línea de pase, han terminado robando un balón que ha terminado convirtiéndose en el tanto del 1-2 en el minuto 34, la acción de Tielemans, que tocaba en Pacho y que se convertía en ese tanto que daba algo de esperanza al conjunto de Birmingham, al conjunto de Villa Park. Minuto 34 marcaba el 1-2 el Aston Villa, y se va al descanso con la sensación de que había tenido llegadas, que había tenido los robos de balón como para poder sorprender al Paris Saint-Germain, que no estaba del todo cómodo, que no estaba imponiendo su juego, que no estaba siendo muy dominador, que no estaba hundiendo a los de Unai Emery cerca de la portería de Dibu Martínez, pero que había demostrado que con espacios era un equipo, bueno, pues no solo con mucha amenaza, sino también con mucho acierto de cara a la portería del guardameta argentino. El Aston Villa tenía que redoblar su apuesta, y la verdad es que desde los primeros minutos de la segunda parte hemos visto a un Aston Villa, bueno, pues con toda la intención, con toda la fe, con toda la confianza en que era posible, en que podía tener opciones. Hemos visto a un Marcus Rashford que, lo vuelvo a repetir, a mí me ha parecido que ha hecho una segunda parte absolutamente espectacular, tirando del carro, bueno, pues inventándose acciones en conducción, tirando de velocidad, estando o con mucha presencia en el área, y bueno, pues hemos comenzado a ver la auténtica exhibición que ha hecho Donnarumma en esos segundos 45 minutos, con 4 paradones de un nivel brutal, ya en el minuto 52 sacándole, después de, bueno, pues una jugada con varios rechaces dentro del área, sacándole el mano a mano a Marcus Rashford, y el Aston Villa que en ese primer intento no había logrado el 2-2, pero en el siguiente minuto 55, con un gran disparo desde fuera del área de McGinn, con el Aston Villa encontrando la salida ante la presión alta del Paris Saint-Germain, gracias al pase filtrado de un Pau Torres, que ha hecho una segunda parte absolutamente colosal a nivel de encontrar pases por dentro, a nivel de encontrar a los mediapuntas de su propio equipo, con Tielemans, con Rodgers, incluso también en alguna acción de balón al espacio con Asensio, que después que después comentaremos, y con el propio McGinn, que bueno, pues levantaba a Villa Park, hacía creer a su equipo y a todos sus aficionados que era posible terminar llegando a esa prórroga, a ese 4-2
que necesitaban para ir al tiempo extra. Minuto 55, marcaba el capitán del Aston Villa, y 2 minutos después llegaba otro auténtico paradón a un latigazo brutal desde la frontal del área de Marcus Rashford. Volvía a aparecer la figura inconmensurable, colosal de Gigi Donnarumma, llevando el balón a córner, que ha terminado en el tanto del 3-2 de Konsa, con tan solo 3 minutos de diferencia. 55 y 58 pasábamos del 1-2 a estar 3-2, y obviamente, bueno, pues ahí las sensaciones, ¿no? La emoción que han tenido que vivir los jugadores del Aston Villa y la que han tenido que sufrir los jugadores del Paris Saint-Germain debe haber sido absolutamente tremenda. Incluso en el minuto siguiente, Youri Tielemans ha tenido un remate de cabeza totalmente solo en un balón muerto en el área pequeña, al borde del área pequeña, que Gigi Donnarumma ha convertido en otro auténtico paradón, salvando a su equipo, dándole tiempo para intentar reaccionar, y bueno, pues obviamente con el belga sabiendo que había tenido una oportunidad magnífica para tan solo un minuto después del 3-2 haber puesto el 4-2 que asegurase o que permitiese pensar que la prórroga, bueno, pues era el mínimo premio que podían conseguir los de Unai Emery en la media hora final. Luis Enrique ha metido cambios, ha metido a Doué, o ha metido un cambio, ha metido a Doué por un Barcola, por el que había apostado, debido, bueno, pues que es un jugador que ataca mejor los espacios, que se desmarca muy bien, como ya habíamos visto también en la acción del 0-1. Ese ha sido el cambio de un Luis Enrique, que bueno, yo creo que después del 3-2 debe estar, o después de esos minutos de tambalearse, de estar cao, de estar groggy, pero que, bueno, pues al final no ha recibido ese 4-2 gracias a un espectacular Donnarumma. Hemos visto un Paris Saint-Germain que ha entendido lo que necesitaba, teniendo posesiones largas, calmando el partido, intentando, bueno, pues no volverse loco, no irse totalmente del encuentro, imponiendo el ritmo que le interesaba. Ahí el Paris Saint-Germain yo creo que ha estado bastante bien, pero incluso, pese a que el Paris Saint-Germain ha llevado el partido donde le podía interesar, el Aston Villa ha generado otra ocasión muy clara, con un balón largo de Pau Torres a Marco Asensio, en un mano a mano que el futbolista cedido por el conjunto francés esta temporada no ha podido convertir en gol, porque se ha chocado con el pie derecho de un Donnarumma, que bueno, pues ha completado con esta parada tan buena en el minuto 70 un auténtico partidazo, convirtiéndose en el jugador más importante para que el Paris Saint-Germain pase esta eliminatoria, vuelva a semifinales por segunda temporada consecutiva y por quinta ocasión en su historia. Un Donnarumma que venía siendo, como os decía en la introducción, una debilidad, un problema para el Paris Saint-Germain en las eliminatorias de Champions de temporadas anteriores, y que en esta campaña lo demostró frente al Liverpool en Anfield, y lo ha vuelto a demostrar hoy frente al Aston Villa en Villa Park. Bueno, pues es uno de los puntales, es uno de esos jugadores que, bueno, pues marcan la diferencia. La han marcado en esta temporada 24-25. El guardameta italiano está rindiendo al nivel que solemos verle con su selección, y eso es una enorme noticia para un Paris Saint-Germain que necesitaba sí o sí, bueno, pues ser capaces de sobrevivir de alguna forma a estos momentos. Se tambaleó el conjunto de Luis Enrique, incluso Ian Madsen tuvo una volea en el último segundo del partido para poner ese 4-2 que parecía que entraba, pero que el ecuatoriano Pacho terminó sacando prácticamente sobre la línea, cuando parecía que ese tanto de los de Unai Emery era o iba a llegar como mínimo. Las tuvo un Aston Villa que luchó con orgullo, que lo intentó, que no dejó de creer, que tuvo fe, que tuvo confianza, que tuvo juego, que tuvo ocasiones, pero que no pudo finalmente, bueno, pues superar tanto como necesitaba a un Donnarumma que ha sido colosal, que ha sido fundamental, y que ha sido el futbolista más importante para que hoy los de Luis Enrique hayan perdido por la mínima, solo 3-2, y esta eliminatoria no se haya ido a la prórroga. Espectacular el partido que hemos visto en Villa Park. Enhorabuena a Luis Enrique, enhorabuena también por el gran trabajo y por el equipo que ha construido al bueno de Unai Emery, que tendrá que intentarlo en una nueva ocasión. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, os espero en comentarios y os pido que apoyéis con un like y con una suscripción. Nos vemos.